Mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos estén bien, que todos estén sanitos, ¿ya? Y supongo que están deseosos de esta nueva lección, ya de saber el título, por lo menos, ¿ya? El título es La dificultad de las riquezas, ¿ya? A pesar de las exigencias que contienen las Escrituras para que los cristianos demuestren el Evangelio al ocuparse de los pobres, asusta pensar que muchos de nosotros le hemos vuelto la espalda a las realidades del mundo, ¿ya? Tenemos una ignorancia no solo con respecto a los pobres, sino también a su impotencia. Hay millones que mueren en la oscuridad mientras nosotros disfrutamos nuestra riqueza y pretendemos que ellos no existen. Piense en las ocasiones, un día cualquiera, en la que usted tiene contacto con los pobres. ¿Cuáles son esos puntos de contacto? ¿Las noticias? ¿En las esquinas de las calles? ¿O sencillamente no los ve? ¿Es usted dado a obviarlos? ¿Por qué cree que sucede? Bien, los pobres e imposibilitados yacen a nuestras puertas y tienen hambre. Durante el tiempo en que nosotros nos reunimos para adorar un domingo en la mañana, casi 1000 niños mueren en otro lugar porque no tienen comida. Así de simple. Muchos son nuestros hermanos y hermanas espirituales de los países en vías de desarrollo. Sufren de malnutrición, cuerpos y cerebros deformados y enfermedades que pudieran prevenirse. Cuando más les damos nuestras obras, mientras que aquí nos rodeamos en nuestros placeres. ¿No es esto lo que se espera que haga el pueblo de Dios? En Primera de Juan 3, del 16 al 18, anótelo. Primera de Juan 3, del 16 al 18, que se los voy a leer. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mire. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Perdón. Estaba leyendo el capítulo 4. No, el capítulo 3. 3, Juan 3, Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí estaban los versículos correctos. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad tiene el pueblo de Dios según este pasaje? Aunque los pasajes como estos son claros, ¿por qué cree usted que parecemos ser ciegos ante los pobres? Cuando estudiamos la verdad de la palabra de Dios y vemos la necesidad en el mundo que nos rodea, el pueblo de Dios debiera responder con la compasión de Cristo, como Él la tuvo con los pobres. Así debemos actuar nosotros también, según estos versículos. Pero las riquezas del pueblo de Dios han sido peligrosas desde el principio. ¿Por qué, dirá usted, son peligrosas las riquezas? Veamos en Marcos 10, capítulo 10, del versículo 23 y 24, sobre el joven rico, ¿se acuerdan? Bien. Veamos qué pasa ahí, pues.
Veamos cómo reaccionaron los discípulos que le estaban escuchando sobre este joven rico. Miren, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron, se sorprendieron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas más que en Dios. Bien. ¿Por qué usted cree que estaban sorprendidos los discípulos? En esa cultura, en ese tiempo, la bendición de Dios se igualaba a las cosas materiales. O sea, bendición versus cosas materiales. ¿Ya? Esa fue una manera en la que Dios bendijo a Abraham, a David y a Salomón. Por eso lo relacionaban bendiciones con cosas materiales. Fue mediante la bendición material en que el pueblo de Dios construyó el primer templo en Jerusalén. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Que vino Jesús y cambió eso. ¿Ya? Pero con la venida de Jesús se inició una nueva etapa en la historia redentora. Ningún maestro del Nuevo Testamento prometió jamás riquezas materiales como recompensa por ser obediente a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, ya, el pueblo era el templo donde moraba el Espíritu de Dios. No se suponía que construyeran un lugar majestuoso de adoración como ese templo. En cambio, los seguidores de Jesús debían dedicar sus recursos a edificar a las personas, no un lugar. Bien, en Primera de Timoteo, ¿ya? Capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 9. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 9. Primera de Timoteo, ¿quieren que se los lea? Versículos 6, Primera de Timoteo 6, del 6 al 9. Pero en gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Caemos en codicia, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso dice la palabra. Cuando hay muchas riquezas, en lo que podemos caer. ¿Ya? Según estos versículos, ¿cuál es el estilo de vida alternativo? ¿Cómo se relaciona esta enseñanza con las declaraciones de Jesús acerca de las riquezas, como en Marcos 10, con el joven rico? Bien, la mayoría de nosotros en nuestra cultura y en la iglesia sencillamente no creemos a Jesús ni a Pablo en cuanto a esto, en cuanto a las riquezas. ¿Ya? No creemos que nuestra riqueza sea una barrera para entrar al reino de Dios. Aceptamos el ver la riqueza. Nos gusta la riqueza, las cosas materiales, la comodidad y las posesiones materiales como bendiciones, pero no como barreras. Pensamos como piensa el mundo. La riqueza siempre es una buena ventaja. Pero Jesús dijo lo contrario.
¿Ya? La riqueza puede ser un obstáculo peligroso. Así lo hemos leído en estos versículos, ¿verdad? ¿Cómo puede la riqueza ser un obstáculo para que nos involucremos hoy en la misión de Dios? En el contexto del pasaje anterior de Pablo, el contentamiento se describe como tener comida y ropa, es decir, las necesidades de la vida, las básicas. Con eso nos dice la palabra que tenemos que ya ser agradecidos, contentarnos. Entonces el versículo 9 nos advierte que aquellos que desean ser ricos y adquirir más que las necesidades de la vida corren el peligro de caer en la ruina y la destrucción espiritual. ¿Ve usted una vez más cuán amoroso fue realmente el mandamiento de Jesús para el joven rico al decirle que repartiera su riqueza con los pobres? ¿Se dan cuenta de lo que él le estaba diciendo? Él no estaba tratando de robarle, estaba tratando de protegerle de los peligros de la riqueza, en las tentaciones que caemos. Endurecemos nuestro corazón con las riquezas. Pero como hijos que rechazan las instrucciones de los padres en cuanto a que los padres nos enseñan a comer vegetales, verduras, y no nos gusta porque queremos solo comer caramelos dulces, les protestamos a Jesús. Pero ¿cómo, Jesús? No vamos a tener un poquito más. Una visión radical para el mundo requiere una visión radical correspondiente en cuanto a nuestras posesiones. Si queremos ese tipo de visión, necesitamos preguntarnos si estamos dispuestos a estar contentos con la ropa y la comida, con tener las necesidades básicas de la vida ya resueltas. ¿O será que queremos más, mucho más, en vez de seguir las enseñanzas de Jesús? Meditemos esta palabra y apliquémosla en nuestras vidas. Vivamos la palabra. Acuérdense que la palabra es viva y eficaz. Hay que vivirla. ¿De acuerdo? ¿Les gustó esta lección? Ya, espero que sí, y que la apliquemos y que Dios nos ayude, ¿ya?, a ser felices y contentos con lo que Él nos da para nuestras necesidades. Ha sido un placer compartir con ustedes esta lección. Les amo y les abrazo. Hasta pronto.